Gloria al Señor. ¿Listos para escuchar su palabra? Amén. Como recordarán, el domingo pasado, lo mencioné ya, comenzamos a reflexionar sobre las 7 bienaventuranzas que nos presenta el libro de Apocalipsis. ¿Se recuerdan? Logramos considerar por lo menos 2 de ellas, las 2 primeras. Y qué bendición vamos a tener a nuestro hermano Curtis Sharp compartiendo precisamente sobre el libro de Apocalipsis, y les animamos a no perderse este estudio del Instituto Bíblico. Muy bien, no vamos a repetir lo que ya dijimos, así que vamos a avanzar por lo menos una bienaventuranza más. Solamente permítanme leerles nuevamente las 7 para recordar dónde se encuentran ahí en el libro de Apocalipsis y qué nos dicen. Recordemos, leamos. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3, encontramos la primera, dice allí: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. De eso estuvimos hablando hace 8 días, y también estuvimos hablando de la siguiente, que encontramos en el capítulo 14 y versículo 13. Ahí dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Gloria al Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Muy bien, la que estaremos compartiendo hoy es la que sigue en el capítulo 16 y versículo 15. Dice: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La número 4 la encontramos en el capítulo 19 y versículo 9. Dice allí: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. La número 5 en el 26 de Apocalipsis dice de la siguiente manera: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La número 6, capítulo 22 y versículo 7 dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y la última, la número 7, en el 22:14, dice de la siguiente manera: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Gloria al Señor. Ok. Leamos nuevamente la que nos corresponde hoy, la número 3, allí en el capítulo 16 y versículo 15. Para aquellos que no estuvieron hace 8 días, les animamos a ver o adquirir el material acá con nuestra hermana Ada, o lo pueden ver a través de YouTube. Pero sí es muy importante que todos tengamos bien claro cada una de ellas, porque realmente vamos a darnos cuenta que son como una progresión y queremos tener realmente el mensaje completo. Dice el 16:15 de Apocalipsis: he aquí, yo vengo como ladrón. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Gloria al Señor. Tal y como mencioné, hermanos, el domingo anterior, debemos entender
En primer lugar, que la interpretación primaria de estas bienaventuranzas tiene que ver con los acontecimientos que su contexto nos presenta. Si analizamos el contexto profético en el que se pronuncia esta bienaventuranza, nos damos cuenta de que es en lo último, es en lo peor, podríamos decirlo así, de la gran tribulación. A estas alturas ya se han pronunciado 6 de los 7 juicios, fíjese bien, 6 de los 7 juicios o derramamiento de las copas de la ira de Dios sobre todos los inicuos y seguidores del anticristo. Cuando se pronunció esta bienaventuranza, ese era el contexto. Esto lo vemos todo, hermanos, en el capítulo 16 de Apocalipsis. Por ejemplo, la primera copa de la ira de Dios, la primera plaga, digamos, el primer juicio, lo encontramos en el verso 2 del capítulo 16. Ahí encontramos la plaga de las úlceras malignas, algo similar a lo que sucedió allá con los egipcios cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. La plaga de las úlceras malignas encontramos ahí en el verso 2, y pestilentes sobre los que se han dejado sellar por la bestia y adoran su imagen. Eso es lo que encontramos básicamente allí en el verso 2 del capítulo 16 de Apocalipsis. La segunda copa también ya pasó antes de la bienaventuranza. La plaga que convirtió el mar en sangre. Eso va a suceder, hermanos. Y que mató a todo ser vivo allí del mar. Eso lo vemos en el versículo 3 del capítulo 16 de Apocalipsis. La tercera copa o juicio, vemos en los versos 4 al 7, la plaga en que los ríos y las fuentes de las aguas también se convierten en sangre. No solo el mar entonces, que fue la segunda, sino la tercera plaga o juicio. Vemos que también los ríos y las fuentes de las aguas se convierten en sangre. Dice ahí que debido a que el anticristo y sus seguidores han derramado la sangre de los cristianos allí durante la tribulación, Dios hará con ellos que beban sangre de los ríos y de las fuentes, a manera de venganza, digámoslo así. La cuarta copa derramada es la plaga del sol, la plaga del sol. Esta plaga consistirá en que el sol se calentará excesivamente, y quemará a los impíos, Pero esto en lugar de provocar arrepentimiento en ellos, para que le den finalmente la gloria a Dios, la gloria al Señor, lo que hacen es que blasfeman el nombre del Señor. La quinta copa es la plaga de las tinieblas. Este juicio es exclusivo sobre el trono y el reino geográfico de la bestia. Algunos creen que es la Babilonia reconstruida, otros creen que es Jerusalén. Pero aún así no se arrepintieron de sus obras. Esa plaga la encontramos en los versos 10 y 11. La sexta copa de la ira de Dios es la plaga del río Éufrates. Este gran río, ancho y profundo, parece ser, por lo que aquí vemos en los versos 12 al 14, se va a secar. Todas estas plagas, hermanos, estos juicios son enviados por Dios en contra de la bestia, o
sea, el anticristo, en contra del falso profeta y con todos los seguidores de ellos. Esta sexta plaga, en la que se secará el río Éufrates que acabamos de ver, realmente preparará el camino para que los reyes del oriente puedan con facilidad llegar a reunirse en el valle de Megido para enfrentar a Cristo cuando regrese en su segunda venida, en lo que conocemos como la batalla del Armagedón. En la descripción de esta sexta copa que vemos, descubrimos que 3 espíritus de demonios salen de la Trinidad impía, de la boca de la Trinidad impía. Estos son Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y el propósito de estos espíritus inmundos a manera de ranas es reunir a los representantes de todo el mundo para esa batalla. Si nos damos cuenta, realmente es Dios mismo quien está preparando entonces el escenario para traer juicio a las naciones enemigas de él, comandadas por la bestia o el anticristo. Así como Dios usó, ¿se recuerdan ustedes?, un mal espíritu, un espíritu de mentira, para inducir al rey Acab a salir a pelear allá en Ramot de Galaad, para que finalmente él muriera allí, este mal rey Acab. Eso está en Primera Reyes capítulo 22. Así será esta vez, así será esta vez. Estos 3 principados de las tinieblas, a manera de ranas, harán grandes señales, grandes milagros, y eso lo utilizarán para inducir a las naciones a esa gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso, la batalla del Armagedón. Si nos damos cuenta entonces, Satanás solo le sirve a Dios, solo le sirve a Dios. En este punto, antes que Dios mencione el juicio de la séptima y última copa, porque solo hemos visto 6, que será esta última, la séptima, un gran terremoto sin precedentes, que partirá la ciudad de Babilonia en 3, que destruirá muchas otras naciones, que hará que montañas desaparezcan, que islas se hundan. En ese punto es cuando Dios nos presenta nuestra tercera bienaventuranza que leímos. Él nos dice: he aquí yo vengo como ladrón. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ese es el contexto primario que esta bienaventuranza tiene. Es en ese punto donde el Señor inserta esa bienaventuranza entre la sexta y la séptima copa de la ira de Dios. Ahora, se descubren cosas muy interesantes acá. Una de ellas es que aún en esa hora ya tardía, hermanos, en la secuencia de los acontecimientos de la gran tribulación, muchos creyentes serán encontrados, por lo que estamos viendo, fuera de guardia, desprevenidos, pues, desprevenidos. Estos, por supuesto, son la iglesia, son la iglesia. ¿Qué pasará? La tribulación, por lo que hemos estado viendo, son los escogidos. Los inicuos a estas alturas ya tomaron su decisión de seguir a la bestia y de llevar su marca. Ya llevan su marca a estas alturas. Es evidente, hermanos, que las condiciones para mantenerse alertas y fieles al luego que se está mencionando acá es porque hay muchas personas vivas, la iglesia, ¿entiende?
y se les amonesta a que estén preparadas para su venida. Ok, esto, mis hermanos, va a pasar muy pronto, va a pasar muy pronto, va a pasar en el futuro durante la gran tribulación. Y es algo que nosotros debemos de saber. Debemos de saber. Por eso estuvimos estudiando la semana pasada que es bienaventurado en la primera bienaventuranza los que leen y los que oyen las palabras del Apocalipsis, las palabras del Apocalipsis, y los que guardan todas estas cosas en sus corazones. Hermanos, sencillamente lo tenemos que saber, lo tenemos que saber. Pero, ¿por qué esto viene durante la tribulación? Y pronto. Pero nosotros estamos viendo hoy, pensemos en el presente, pensemos en el presente, pensemos en nosotros hoy. La advertencia de la bienaventuranza que nos ocupa indudablemente también aplica para nosotros hoy. ¿Qué nos dice la bienaventuranza para nosotros hoy? Volvámosla a leer. Y ya no pensemos en lo que viene, que indudablemente ahí es la aplicación primaria. Pero pensemos en nosotros hoy. Allí dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Yo vengo como ladrón. 16 de Apocalipsis, versículo 15. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Le pusieron atención a la palabra profética que el Señor nos dio hoy? Exactamente esto. Exactamente esto. Mis hermanos, antes de desglosar esta tercera bienaventuranza realmente reveladora y maravillosa, permítanme hacer esta reflexión. Permítanme hacer esta reflexión. Aunque velar y ser fieles al Señor en nuestros días no es nada fácil, no es nada fácil. Pues las condiciones en las que estamos viviendo hoy, hermanos, realmente son muy, pero muy adversas. Imaginémonos cómo será el asunto cuando realmente la gran tribulación esté en su apogeo, Cuando las personas, vean que no hay leche para sus hijos, cuando vean que no hay, trabajo para ellos, donde vean que ellos están siendo perseguidos sencillamente porque no se dejan marcar por el sello de la bestia. ¿Ya se pusieron ustedes a pensar lo complicado que va a ser mantenerse velando y siendo fieles durante la gran tribulación? Por eso esa palabra está metida allí, en ese punto, en lo peor de la tribulación, en lo peor de la tribulación. Y se le habla a la iglesia a velar, a estar preparados, que el Señor ya viene y va a venir como ladrón, pero que estén preparados. Es lo que está diciendo allí. Hermanos, el asunto cuando la gran tribulación esté en su apogeo va a ser tremenda. Va a ser tremendo. Ok, las advertencias para nosotros hoy no son en realidad nada en comparación a lo que viene durante la gran tribulación. Perdón, no las advertencias, las adversidades. Las adversidades para nosotros hoy no son nada en comparación a lo que viene durante la gran tribulación. Hermanos, a mi gusto debemos aprovechar las condiciones que tenemos en nuestro tiempo, hoy.
las condiciones que tenemos incluso aquí en nuestro país, porque son favorables realmente comparado a las condiciones de la gran tribulación. Hermanos, aprovechemos en nuestro tiempo, en nuestro país, las condiciones para velar, para estar preparados a lo que viene. Sabemos que viene, por supuesto, un gran avivamiento y eso nos encanta. Pero inmediatamente después del gran avivamiento, ¿estamos preparados para el avivamiento? Ese es el punto. Pero después del avivamiento que viene, la gran tribulación. ¿Estamos preparados para el avivamiento? ¿Estamos preparados para la gran tribulación? Y después viene la venida del Señor. ¿Estamos preparados para la venida del Señor? Aprovechemos, hermanos, las condiciones que tenemos en nuestro tiempo y en nuestro país para velar y estar preparados para lo que viene. Empecemos. Lo primero que el Señor nos dice en esta bienaventuranza es: he aquí, yo vengo como ladrón. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela. Bienaventurado el que vela. Los ladrones no lo llaman a usted y le dicen: mire, hoy a las 1 de la mañana voy a llegar a robar. No, ellos lo hacen de sorpresa. Ellos lo hacen en el momento más inesperado, ¿entiende? No le avisan, así de sencillo. Y eso es lo que nos está presentando aquí el Señor. Esta advertencia, hermanos, Cristo realmente ya la había dicho anteriormente, varias veces, ya la había dicho. Hablando de su venida, Él ya había dicho lo mismo, que vendría sorpresivamente como un ladrón. Y que veláramos para de esta manera no ser sorprendidos. Leamos lo que nos dice el 24 de Mateo y versículo 42, por citar algo, porque muchas otras veces se menciona esto. Dice el 24 de Mateo y verso 42: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. 24:42 de Mateo. Verso 43 ahora: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué dice? Velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, y aquí está el punto, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, y es verdad, ciertamente no sabemos, como aquí dice, el día ni la hora en que Cristo vendrá. Es verdad. Cristo dijo en Mateo capítulo 13 y versículo 32 que ni los ángeles saben cuándo Él va a venir. Ni siquiera el Hijo, o sea, ni Cristo mismo sabe. Eso lo dice el 13:32 de Mateo. Solamente el Padre. Solamente el Padre. Y es que, hermanos, en las bodas hebreas así se acostumbraba. El padre era el que realmente decidía cuando el hijo se iba a casar, iba a ir a traer a la esposa que se estaba preparando allá para las bodas. Así que ni los ángeles lo saben, ni el mismo hijo, el que estaba hablando, lo sabía, solamente el Padre. Ok, sí, ciertamente no sabemos del día ni la hora. Sin embargo, de los tiempos y de los momentos, y ahí se usa la palabra cromos y kairos, sí tenemos algún entendimiento. Sí tenemos entendimiento.
Y Él nos manda a velar. Y Él nos manda a velar. ¿Qué es velar? ¿Qué es velar? Velar es estar apercibidos. Velar es estar atentos, listos, despiertos, preparados. A eso nos manda el Señor. Sí, sabemos de los tiempos, cómo están y que su venida está próxima. Lo sabemos, ¿entiende? Los acontecimientos que todavía faltan, ¿entiende? Pero de todas maneras nos manda a velar, a estar preparados, listos, despiertos. Nosotros no creemos, como iglesia, en la inminencia de su venida. ¿Qué es inminencia? Es que Él puede venir en cualquier momento. No creemos en eso, porque sabemos que faltan algunos acontecimientos proféticos que todavía deben de cumplirse. Una y otra vez en las Escrituras, hermanos, encontramos, a pesar de que sabemos que todavía faltan acontecimientos que tienen que cumplirse, una y otra vez las Escrituras de todas maneras nos manda a velar, a estar despiertos, a estar preparados. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Sabe? En muchas iglesias, y me da pena decirlo, pero yo lo dije también, hace muchísimos años, cuando despiden los cultos, dicen: hermanos, si Cristo no viene esta semana, nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo. Pero eso no es así, hermanos. Eso no es así. Nosotros sabemos perfectamente que antes de su venida viene un gran avivamiento y después viene una gran tribulación, con todo lo que la tribulación conlleva. Sabemos de los 10 reinos, sabemos de los 2 testigos, sabemos del anticristo, del falso profeta, sabemos de el dragón persiguiendo esperando al hijo varón, pero el hijo varón se va y él se va en contra de la mujer, pero la mujer se le dan las alas de una grande águila, se va a ser preservada en el desierto, y entonces ya de enojado el dragón se va contra el resto de la descendencia. En fin, todo eso sabemos que todavía falta antes de su venida. Sin embargo, insisto, Dios nos advierte que de todas maneras debemos estar preparados, debemos de velar. Ciertamente Cristo vendrá como ladrón, ciertamente, pero a los que no conocen los tiempos. Vendrá como ladrón ciertamente a aquellos también que no velan, que no están listos, que no están preparados, aquellos que están descuidados. Pero para los que estamos en la luz y andamos en la luz, no será así. En cuanto al día y la hora, sí podemos ser sorprendidos, pero no en cuanto a los tiempos, no en cuanto a los tiempos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, Primera de Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, dice Pablo, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahí está la misma idea. Pablo también la manejaba. Que cuando digan paz y seguridad, así es que después del avivamiento, olvídese. Pero cuando digan paz y seguridad, ¿qué es lo que viene? Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, eso le dice a los tesalonicenses y a nosotros, no estáis en tinieblas,
no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. Ahí lo dice claro Pablo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Gloria al Señor. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, que dice, no durmamos como los demás. Y aquí viene nuestro punto. Sino velemos y estemos sobrios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Algunos con este entendimiento podrían decir, bueno, si todavía faltan eventos que deben cumplirse antes de la venida del Señor, entonces me arreglaré después. Me arreglaré después con Él. Tal vez cuando venga el avivamiento, ahí me voy a arreglar con el Señor. O cuando aparezca el anticristo, entonces ya, cuando lo mire, entonces yo me voy a arreglar con el Señor. Cuando aparezcan los dos testigos, ¿entiende? O cuando venga la gran tribulación, en fin, ahí me voy a arreglar con el Señor. Entonces me voy a preparar, me voy a consagrar. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Sí, sabemos que el Señor no viene hoy ni mañana, pero sí nos enseña que debemos estar preparados. Amén. Aunque sabemos que Cristo no vendría hoy ni mañana porque somos entendidos en los tiempos, eso no significa que no debamos velar, que no debamos estar sobrios, como aquí lo menciona Pablo. ¿Sabe? Creo que el inconveniente que tenemos, precisamente los que no creemos en la inminencia de su venida, o sea que Cristo puede venir en cualquier momento, es que con facilidad nos podemos relajar. Con facilidad nos podemos relajar. Y lamentablemente, hermanos, muchos, sabiendo, porque tienen entendimiento de los tiempos, se descuidan espiritualmente. Pero hermanos, insisto, eso no debe ser así. No debe ser así. Realmente Dios, al darnos entendimiento de los tiempos y de los acontecimientos que todavía faltan antes de su segunda venida, lo que está haciendo, fíjese bien lo que voy a decir, porque este es el ajo de la predicación. Lo que está haciendo realmente es darnos la oportunidad de consagrarnos mucho más a Él ahora, ¿entiende? Es darnos la oportunidad de seguir haciendo también mucho más cosas para el Señor, ¿entiende? Eso es lo que realmente está haciendo el Señor al darnos entendimiento de los tiempos. Sabiendo lo que viene, hermanos, debemos con mayor razón velar, con mayor razón prepararnos, con mayor razón hacer la obra del Señor. Aprovechemos que Él no ha venido y que todavía no necesariamente va a venir en unos días, ¿entiende? Aprovechemos para madurar en el Señor, ¿entiende? Para orar, para ayunar, para estudiar la palabra, para vivir la palabra, ¿entiende? Para consagrarnos, para crecer en el Señor. Aprovechemos. Pues como sabemos, Él viene por una iglesia ¿qué? Viene por una iglesia ¿qué? Gloriosa, sin mancha ni arruga. Una iglesia santa, una iglesia perfecta, así lo dice Efesios capítulo 5 y verso 27. ¿Entiende? Aprovechemos entonces. Usted sabe que los preparativos para una boda no son
de 2 o 3 días. ¿Cuántos días se lleva una preparación de una boda, Diana? ¿Ah? Meses. No es de la... Bueno, pero usted dirá, bueno, entonces dentro de faltando unos meses. No. ¿Entiende? No es fácil. No es fácil. ¿Por qué, hermanos, sabiendo que todavía tenemos tiempo? ¿Por qué no lo aprovechamos? Por ejemplo, para ganar almas. Claramente vemos en su palabra que esa es una de las razones por las que Cristo todavía no viene, por las que Cristo todavía no ha venido. Los burladores dicen, ay, ustedes dicen que Cristo viene y no hay modo que venga. Pero ¿qué es lo que dice Pedro? Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que sigue diciendo, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Mire, la idea es la misma. Sí, el Señor va a venir como ladrón en la noche, ciertamente, pero no ha venido porque Él es paciente, porque Él quiere que todos se arrepientan y no perezcan, es lo que está diciendo. Pero ¿quién los va a traer al Señor? Nosotros. Entonces, hermanos, Él nos ha dado entendimiento de los tiempos. Sabemos que todavía faltan algunos. ¿Para qué? Para que hagamos algo, pues. Para que hagamos algo. Para que ganemos almas. Es lo que aquí está diciendo. Que no nos pase lo del siervo malvado. Miren, hace 44 años, cuando yo llegué al Señor, mi primer pastor decía, Cristo no tarda 5 años. Así decía. Y hermanos, todos estábamos esperando la venida del Señor. Y han pasado los años. Y se han puesto fechas, se ha dicho de todo. Y Cristo no viene. No ha venido. ¿Será que Él? No. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que no nos pase lo del siervo malvado. Él, debido a que no tenía entendimiento de los tiempos y de los momentos de Dios, al ver que nunca venía su Señor, se desanimó. Se desanimó y se fue virtualmente al mundo. Y saben, este es el problema de aquellos que creen que Cristo puede venir en cualquier momento. Pasan los años y Cristo no viene. Se desaniman, se rajan y se terminan en el mundo. ¿Cuántas personas aguantaron un tiempo en el Señor, pero ven que Cristo no viene y se desaniman y se ven, en lugar de considerar eso como una oportunidad de oro para buscar, para consagrarse, para ganar almas, para hacer todo lo que tienen, todavía no han hecho pues en el Señor? Mire lo que dice el 24 de Mateo y versículo 48 en adelante. El siervo malvado dice, mi Señor tarda en venir. Mi Señor tarda en venir. Y entonces, ¿qué empieza a hacer? Comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Termina peleándose con otros y también empieza a vivir una vida ya libertina, a comer y a beber con los borrachos. Y dice, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que éste no espera.
y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Perdió entonces hasta su salvación este siervo malvado, sin entendimiento de los tiempos. Y en lugar de aprovechar la oportunidad de oro que Dios le estaba dando para consagrarse más, pero no. Él debió haber aprovechado el tiempo al máximo para madurar él mismo, si no lo necesitaba, y servirle de todo corazón al Señor. Pablo nos anima a aprovechar al máximo nuestro tiempo. Él dice en Efesios capítulo 5 y versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y que sigue diciendo, el verso 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y eso lo está diciendo Pablo hace 2000 años. Imagínense cómo está la cosa ahora. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios o del Señor. No os embriaguéis de vino, lo que hizo el otro, ¿verdad? El siervo malvado, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. O sea, en lugar de relajarse y terminar en el mundo, pues mejor aprovechenlo para ser llenos del Espíritu. Es lo que está diciendo acá Pablo. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, particularmente yo sí quiero aprovechar cada momento que falta todavía para la venida del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la batalla no se ha terminado. La batalla no se ha terminado. Yo hasta le he dicho al Señor, como le dijo Josué al sol. Él tenía una batalla allí con los enemigos allá en la conquista de Canaán, y empezaba ya a querer oscurecer. El sol estaba declinando y la batalla no se había terminado. Así que Josué, en el capítulo 10 de Josué y versículo 12, le dice al sol: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. O sea, no, yo todavía no. Yo le digo al Señor: no vengas todavía, Él es nuestro sol de justicia. No, por favor. Todavía hay mucha tierra que conquistar. Todavía hay muchos enemigos que vencer. Todavía hay mucha carne en mí. Yo quiero crecer más, madurar más en el Señor. Todavía hay muchas almas que ganar, ¿entiende? Todavía hay mucha obra que hacer, pues. Yo quiero crecer más. Quiero aprovechar el tiempo que el Señor nos está dando. Yo quiero servir más y más al Señor con excelencia, con entusiasmo, con contentamiento. Lo quiero hacer, ¿entiende? Y si Él nos está dando tiempo para hacerlo, hermanos, hagámoslo. La verdad, entre más tiempo tengamos para prepararnos, nosotros en lo personal, entre más tiempo tenemos también para servir al Señor, mejor. Que no nos pase lo de las vírgenes insensatas. Ellas, a diferencia de las vírgenes prudentes, no compraron aceite para sus lámparas cuando tenían el tiempo para hacerlo. Así que cuando se dieron cuenta que el esposo realmente ya venía, porque se oía la voz de que el esposo viene, intentaron ir a comprar aceite, pero ya fue muy tarde. Para aquellos que se relajan y dicen: me voy a arreglar después y voy a hacer la obra de Dios después y todo, hermanos, ya va a ser muy tarde.
Ahora es el tiempo de pagar el precio para adquirir aceite. Porque cuando Cristo de veras esté a las puertas y venga, ya no va a haber tiempo para eso. Mateo 25 y verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Porque las otras le dijeron, no, chulas, no, nosotros sí fuimos precavidas y compramos suficiente aceite y no se nos apagan las lámparas. Pero ustedes se les están apagando, pero vayan a comprar, paguen el precio, nosotros ya lo pagamos, ¿entiende? Así que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las otras se quedaron afuera. Mis amados, llegará el tiempo en que ya será muy tarde. Ahora es el momento apropiado. La preparación lleva tiempo. Lleva tiempo. El tiempo para pagar el precio y comprar aceite es ahora. El pastor Medina, aquí está Gildita, nos decía todo el tiempo, hermanos, si Cristo viniera hoy, en la noche, mañana nos juntamos aquí a las 9 de la mañana a ver qué hacemos, porque de plano nos quedamos. Tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Yo le digo, Señor, wait, sol detente en Gabaón. Por favor, no, todavía no. Yo quiero, de veras, no quiero estar con duda. Que cuando Cristo venga, yo me quiero ir con Él en el arrebatamiento. Yo no quiero arriesgarme a quedarme después del milenio para el juicio del gran trono blanco y a buscar ahí en los libros a ver si estoy escrito, a ver cómo están mis obras, ¿entiende? No. Yo quiero estar seguro. Así que repito las palabras del pastor Medina: si Cristo viene hoy, nos juntamos mañana a ver qué hacemos. No estamos listos, esa es la verdad, si somos honestos. Aprovechemos el tiempo al máximo que todavía nos queda antes de su segunda venida. Antes de su segunda venida. Velemos haciendo su obra, preparándonos, que cuando venga el Señor nos encuentre listos, haciendo su obra, y sobre todo que nos encuentre ya maduros en el Señor. Pero atención a lo que voy a decir. Independientemente de cuándo sea la venida del Señor, ¿entiende? De todas maneras, debemos estar velando y debemos estar preparados siempre. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento nos podemos morir. ¿Sí? Dejemos a un lado la venida del Señor. En cualquier momento nos podemos morir. Peor como están las cosas hoy. Tanta violencia. En cualquier momento nos podemos morir. Un infarto, qué sé yo, una enfermedad, un accidente, un asalto, yo no sé, en cualquier momento nos podemos morir. Ninguno de nosotros puede garantizar que mañana estará vivo. Ninguno de nosotros. ¿Entiende? ¿Cómo está usted con el Señor si Él decide llevárselo hoy? ¿Cómo está usted con Él? ¿Es salvo? Si es inconverso, ya entregó su vida a Cristo, porque si no, imagínese. Y si es salvo, ¿qué nivel espiritual tiene? ¿Cómo está en cuanto a las obras? Porque estuvimos viendo la semana pasada que con ellos sus obras les siguen.
aquellos que mueren en el Señor. ¿Cómo estamos en cuanto a eso también? Siempre debemos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios, ya sea porque Él venga por nosotros, por su iglesia, o porque nuestro tiempo de morir simplemente ya llegó. ¿Entiende? Siempre debemos estar preparados. Cuando Israel andaba mal con Dios, Él le dijo, ahí en Amós capítulo 4 y versículo 14, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Prepárate para venir al encuentro con tu Dios. A ellos les esperaba un juicio terrible si no se arrepentían. Por eso les está diciendo esa palabra. Pero igual para nosotros, si no estamos arreglados con Dios, ¿entiendes? Debemos prepararnos para estar arreglados con Él. Veamos una vez más la insistencia de Cristo en el asunto de velar y estar listos, a pesar de que tenemos entendimiento de los tiempos y que sabemos que Él no viene hoy. Marcos capítulo 13 y versículo 33 en adelante. Mirad, velad, orad. Notemos, mirad, velad, orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o en el canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, velad. Mire, velad, 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 una y otra vez repetida en esta escritura. Pero, ¿qué más nos dice nuestra bienaventuranza? Nuestra tercera bienaventuranza que estamos viendo. Leamos nuevamente, 16 de Apocalipsis y versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, ¿ok? Ya vimos eso, bienaventurado el que vela, ya vimos eso, pero sigue diciendo, y que guarda sus ropas, y que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Cómo están sus vestiduras? ¿Conserva usted sus vestiduras? ¿Conserva usted sus vestiduras? ¿O ya no las tiene y anda desnudo? Espiritualmente hablando. Y si las conserva, ¿están limpias sus vestiduras? ¿Están limpias sus vestiduras? Como sabemos, en lo natural, la ropa nos cubre, nos viste. La desnudez y la vergüenza nos habla de nuestra humanidad pecaminosa. Y las vestiduras nos hablan de su justicia y su santidad en nosotros. Hay mucho más que decir sobre vestiduras, pero por lo menos eso, digamos. Recuérdense, en el huerto del Edén, mientras Adán y Eva no habían pecado, todo iba bien. No se sentían ellos avergonzados y andaban desnudos. Pero cuando pecaron, se sintieron tan avergonzados, que trataron de cubrir su desnudez con hojas de higuera y se escondieron de Dios entre los árboles. Esto no funcionó, por supuesto. Dios tuvo que sacrificar un animal inocente y vestirlos con la piel de ese animal. Y hermanos, la historia se repite con nosotros. Nuestra condición
era igual a la de Adán y Eva por nuestro pecado. Tratamos de cubrir nuestros pecados con hojas de higuera, con nuestras propias justificaciones, pues, que son como trapos de inmundicia, dice el 64 de Isaías y versículo 6. Pero eso no funciona. Sin embargo, cuando conocimos al Señor, el sacrificio del Cordero de Dios, Cristo, cubrió nuestra desnudez. Él nos vistió con vestiduras preciosas de justicia, de santidad. El asunto es, ¿todavía tenemos nosotros nuestras vestiduras? ¿Todavía las tenemos? Y si las tenemos, ¿están limpias? ¿Las mantenemos limpias? Él quiere que seamos aquellos de los que Cristo mismo dijo ahí en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Él quiere que nosotros seamos ese grupo privilegiado. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, sigue diciendo, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Yo quiero pertenecer a ese grupo. El Señor quiere que como esposa estemos preparados con vestiduras realmente blancas, limpias, resplandecientes. Y hoy cantábamos lo que Apocalipsis 19 dice y versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa que se ha preparado. Pero ya nos dimos cuenta que no es de un día para otro que se prepara una esposa para las bodas y un vestido, ¿entiende? Eso lleva tiempo. Verso 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero hay vestiduras y hay vestiduras en la Biblia. No solo la esposa debe tener vestiduras blancas, también nosotros somos sacerdotes de Dios y debemos mantenerlas limpias, nuestras vestiduras sacerdotales, las 7 vestiduras sacerdotales de los sacerdotes. Somos un real sacerdocio y como sacerdotes, hermanos, también tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Se recuerdan del sacerdote Josué, hijo de Josadac? Dios tuvo que cambiarle sus vestiduras porque estaban muy, pero muy sucias. Muy sucias. Zacarías 3:1. Y lo peor es que el diablo está ahí a la par, acusando. Me mostró el sumo sacerdote Josué, Zacarías 3:1, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Uy, qué ojito. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Aquí Josué está representando al pueblo de Dios con vestiduras sucias. Y Josué estaba vestido, dice el verso 3, de vestiduras sucias, viles, dice la otra versión, sucias, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, aleluya, y te he hecho vestir con ropas de gala.
con ropas limpias. Gloria al Señor. Como esposa tenemos que tener esa vestidura limpia, resplandeciente, ¿entiende? Como sacerdotes igual, ropas de gala limpias. Las ropas sucias tienen que salir. ¿No estar preparados? Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Termino ya casi. Pero, como mencioné ya, las vestiduras no solo las podemos ensuciar, las podemos perder, y parece que ese es el caso. Ese es el caso de nuestra bienaventuranza. Podemos perderlas o incluso quitárnoslas. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos vestidos? ¿O usted está nuevamente desnudo como estaba antes, enseñando sus vergüenzas? Saben, la Biblia nos habla de varias clases de vestiduras. Ya mencionamos dos de las más relevantes: la de la esposa, la de los sacerdotes. Pero también se nos habla de las vestiduras de los soldados. De los soldados. Y saben, es muy probable que nuestra bienaventuranza se esté refiriendo a esas. ¿Qué nos dice Pablo acerca de esas vestiduras? 6 de Efesios y versículo 11, que dice: vestíos. Vestíos, ¿qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Acuérdense del contexto de cuando fue pronunciada esa bienaventuranza, en el fragor de la gran tribulación. Para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí se nos habla de las vestiduras de los soldados. Un comentarista bíblico dice sobre este versículo de: he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y que guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Un comentarista bíblico dice lo siguiente, voy a leer. Dice: el soldado que está en campaña frente a un ejército enemigo, acampado y expectante, lleva puestas permanentemente las armas. Repito, un soldado que está en campaña frente a un ejército enemigo, acampado y expectante, lleva puestas permanentemente las armas y está en una situación de alerta continua. Si se descuida por un instante y se las quita, caerán de improviso sobre él los adversarios y lo vencerán. Si consigue escapar, será a costa del ridículo más pronunciado en sus virtudes militares. Qué tremendo. Eso es lo que comenta alguien con respecto a ese versículo.
Y otro comentarista dice lo siguiente acerca de este versículo. Según la Mishnah es un escrito hebreo para interpretar la ley. Según la Mishnah, el capitán del templo de Jerusalén, fíjese bien, el capitán del templo en Jerusalén rondaba en las noches el recinto, o sea, todo el área del templo, acompañado del personal con antorchas en la noche. Y cada vez que se encontraba con alguno de los guardias que estaban cuidando el templo, el guardia tenía que decirle al capitán: hombre del monte de la casa de Dios, la paz sea contigo. Eso era un buen indicio de que estaba bien despierto el hombre. Hombre del monte de la casa de Dios, le decía al capitán, el que andaba rondando y viendo si todos estaban despiertos, ¿verdad? La paz sea contigo. Sin embargo, si algún miembro de la guardia era sorprendido durmiendo en su puesto y no saludaba de esa manera, lo que hacían era despojarlo de sus ropas. Lo desnudaban pues y quemaban sus ropas, y él era despedido desnudo y en confusión y en vergüenza. Eso era lo que hacían. Mis amados, independientemente de qué vestidura se refiere esta tercera bienaventuranza, lo importante es que no las descuidemos, no las descuidemos. Pongámonos de pie, por favor. He aquí, dice el Señor, yo vengo como ladrón. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, aquí estamos aprendiendo, Señor, de lo que tú nos muestras a través de estas maravillosas bienaventuranzas de este libro profético de Apocalipsis. Señor, sabemos que tú vienes como un ladrón en la noche, y tú nos animas a través de esta bienaventuranza a estar velando, a estar preparados en todo momento, aún sabiendo que faltan algunos acontecimientos por cumplirse. Señor, la verdad, queremos aprovechar la oportunidad que todavía tenemos para madurar, para crecer, para ganar almas, para hacer tu obra, Señor. Oh, Señor, te lo suplico, te lo pido, Señor. Danos esa gracia. No permitas que seamos como el siervo malo, que como tú, como su Señor no venía, empezó a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos. No queremos ser, Señor, como las vírgenes insensatas que no aprovecharon su tiempo y no tomaron aceite para sus lámparas. Y cuando llegaba el esposo, ya no les dio tiempo de hacerlo, por no haber aprovechado el tiempo cuando sí pudieron hacerlo. Señor, queremos guardar nuestras vestiduras,
limpias y con nosotros, Señor. No queremos ser sorprendidos sin vestiduras. Oh Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. No queremos ser sorprendidos tampoco, Señor, durmiendo. Ayúdanos a velar, a estar pendientes, a estar preparados, listos para lo que viene, Señor. Sobre todo para tu venida. En el nombre que es sobre todo nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.